viviendo, pero en realidad el hombre sin Dios está muriendo. Aleluya. Amén, hermanos. Que Dios bendiga a la iglesia. Porque de igual manera la iglesia no puede vivir sin Dios. El creyente no puede vivir sin Dios. No puede subsistir sin Él. Quiero que veamos, hermanos, una lógica humana y una lógica divina para definir la razón por la cual no podemos vivir sin Dios. Aleluya. Cuando Dios creó al hombre, o en el principio de todas las cosas, el día de la creación de todas las cosas, Dios se paró frente al mar y le habló al mar y le dijo: produce peces que se muevan en el mar. Aleluya. Y las aguas produjeron los peces. ¿Qué pasa si sacamos un pez del agua? Muere. ¿Vive? Se muere. ¿Por qué se muere? Porque pertenece al agua, porque es del agua, porque del agua fue hecho. En el agua está su vida. Ahí nace, ahí reproduce y ahí muere, porque ahí pertenece. Dios dijo: produzca la tierra árboles. Y produjeron árboles. ¿Qué pasa si usted separa un árbol de la tierra? ¿Vive? Se muere. Porque la tierra es su hábitat, es su vida, es su sustento. Ahí permanece, ahí pertenece, ahí vive. No lo puede separar de ahí. Gloria a Dios. Tuve una experiencia con un señor de una hacienda que quería tener en el patio de su casa un árbol que a él le gustaba mucho. Y compraba el árbol, hermano Samuel, y lo plantaba en el patio de su casa un año y se le secaba. Cambiaba la tierra, hacía más grande, hermanos, el espacio, quebraba el cemento, lo adornaba mejor, le ponía más agua, plantaba un nuevo árbol y el siguiente año la misma historia. Y se fue a quejar al vivero y le dijeron: las plantas que venden aquí no son buenas, porque ya es el tercer árbol que voy comprando, yo lo planto en mi casa y solo dura una temporada y se me muere. Y le dijo el dueño del vivero: voy a ir a inspeccionar dónde siembra su árbol. Y fue a inspeccionar el lugar. Y ni se bajó del carro. Nomás vio el lugar y le dijo: yo ya sé por qué este árbol no puede vivir aquí, porque este árbol es para que viva a la orilla de los ríos. Este hay que plantarlo a la orilla del río. Este no puede vivir alejado de ahí. Puede vivir un palo de mango ahí, puede vivir un palo de aguacate ahí, pero no este, porque este es de río, es de quebrada, este es de humedad, este constantemente tiene que estar ahí. Y yo quiero que usted vaya usando la lógica, porque es que el hombre, porque es que la iglesia no puede vivir alejado de Dios, separado del Señor, ignorándolo a Él, porque de Él hemos recibido la vida. ¿Cuántos tenemos la vida en Dios? Pablo dice: porque habéis, oiga bien, habéis resucitado en Él. Amén, aleluya. Y en Él está nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. La lógica humana nos dice que estas cosas no sobreviven si las separamos de su hábitat natural. Pero la lógica divina también nos dice que Dios fue quien hizo las cosas así. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Él fue quien nos creó así. Gloria a Dios.
Yo no sé si usted se ha atrevido a vivir sin Dios. O cuánto tiempo usted lleva alejado de Dios. Batallando contra lo que no es normal. Porque no es normal, hermano Alex, vivir alejado de Dios. Alabado Cristo. Lo normal es que vivamos cerca de Dios. Jesús es la fuente. Él es el sustento. Él es la vida. Él es el aire. Él es el agua que fortalece nuestras vidas. Gloria a Dios. Y podríamos intentar alejarnos tantito de Él. Pero mientras nos alejamos comenzaremos a morirnos, a ponernos tristes, a ponernos pálidos, a dejar de dar fruto, a dejar de florecer, a dejar de tener fuerza, a dejar de glorificar a Dios. Recuerda lo que dice el Salmo 92, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, pero si están plantados en la casa de Dios. La pregunta es: ¿cuántos estamos plantados en la casa de Dios? Levanta la mano. Plantados en la casa de Dios, plantados en la fuente de agua viva, que es Cristo nuestro Salvador. Jesús dando un ejemplo a la humanidad de lo esencial y necesario que es Él para nuestra vida. Él dice esta palabra: yo soy la vid. Yo soy la vid. Aleluya. Y vosotros los pámpanos. En español quiere decir: yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Amén. Pero ¿se ha fijado usted que en todo árbol hay ramas secas? En todo árbol hay ramas estériles. Amén. ¿No se ve usted que hay palos de mango que a un lado están bien cargados y el otro lado no tiene nada? A un lado ya hay mangos maduros y el otro lado perezoso empezando a florear. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En la misma finca hay un palo que ya está verdecito, lleno de flores, y hay otro que está pelón. En la misma tierra, en el mismo lugar, el mismo cuidandero, el mismo trato, el mismo invierno, el mismo Dios. Aleluya. Dios, aleluya. Porque Él dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, y todo pámpano que en mí lleve fruto, lo vamos a limpiar. Amén. ¿Para qué dice? Para que lleve más fruto. Hay gente que cree que el árbol que da fruto no hay que tocarlo. Amén. Hay que cortar. No hay que tocarlo, no, a ese hay que quitarle toda la maleza. Hay que cortarle las ramas secas. Hay que cortarle las ramas estériles. Hay áreas en las que no estamos dando el fruto que Dios quiere, y hay que cortarla, gloria al Señor, para no invertir fuerza y energía ahí, sino en lo que le da la gloria al Señor. Que Dios bendiga a la iglesia presente. Dios no quiere ramas, hermanos, que solo estén injertadas a Él. Él quiere a alguien que esté dando fruto para la gloria del Señor. Hay que quitarle toda la maleza para que el próximo año dé más fruto. Yo llego a El Salvador y mi suegra tiene un palito de papaya, pero grande, pero ni una papaya. Amén. Ni una papaya, pastor. Y le digo yo a la suegra: ¿y para qué tiene este palo aquí? Algún día, amén, algún día también me da alguna.
Aleluya. Pasó un vendedor ahí, le digo, mire, usted no sabe algo que sea bueno para que este papayo dé algo, y que no da nada. Agarre un machete, me dijo, y pégale unos cumazos, ya va a ver. Alabado sea Dios. Fíjense, no lo cuente, me dijo, solo pégale unos cuantos cumazos y ya va a ver. Mire, hermano, dicho y hecho, yo creo que me pasé. Y la suegra, lloraba más la suegra que el palo. Pobre, es que yo lo tengo desde que mi esposo murió, está sembrado ese palito, pues no da nada. El siguiente año me manda un video que ya hay papaya en el palo. Oh, gloria a Dios. Y me dice, tenía razón aquel viejito, después de la macheteada, dijo, bruto. Yo no sé qué está esperando, hermanos, la iglesia. Yo no sé qué estamos esperando muchos de nosotros. Hay creyentes que necesitan una tremenda arrastrada para que empiece a dar fruto. Pero Dios quiere que demos fruto para la gloria del Señor. Fruto para la gloria de Dios. Fruto para la alabanza de su nombre. Fruto de creyente. Fruto de nueva criatura. Fruto de redimido. Fruto de salvo. Que Él ha hecho una obra en nosotros. Alabado sea Dios. Funcionó. ¿Se acuerda cuando Cristo daba hambre y se acercó a aquella higuera? Y cuando llegó era estéril. Y llamó al hombre y le dijo, mira, arráncala y pon otra ahí, porque está ocupando una tierra que otro podría funcionar ahí. Otro puede usar ese espacio. Pero aquel hombre misericordioso, clemente, le dice, Señor, dame oportunidad un año más. La voy a podar, gloria al Señor. Le voy a pegar una buena macheteada de este año. Tal vez el otro da fruto. ¡Oh, gloria a Dios! El Señor dice, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, la culpa no es de Dios. Usted está en el árbol correcto. El árbol no es el problema, gloria al Señor. Él es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida. ¿Cuántos saben que Cristo es el árbol de la vida? Y si usted está en Cristo, está supuesto a dar fruto y bueno. Porque la Biblia dice que el fruto, el árbol malo, el bueno no puede dar malos frutos. Amén. Y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Ahora la pregunta es esta: ¿es Cristo un buen árbol? ¿Cómo debe de ser nuestro fruto? Tiene que ser un fruto bueno. Porque después de todo quiero que usted piense en algo. Judas era uno de los 12. Y tuvo el mejor de los maestros. Y tuvo el mejor de los pastores. Y tuvo el mejor de los profetas. Y tuvo el más grande de todos los sabios como su maestro, su instructor, su director, su líder, su salvador. Pero él no dejó de ser torcido. Amén. Él no dejó de ser el mismo inútil de siempre. Y cuando Jesús glorifica al Padre, dándole gracias por los 12 que le dio, le dice: Señor, de los que me diste, ninguno se me perdió excepto el hijo de perdición, que escogió el camino de Caín su padre. Amén. Hay gente que le echa la culpa a la iglesia. No, la iglesia de Elizabeth no tiene culpa. Hay gente que le echa culpa al concilio. El concilio no tiene culpa. La culpa es tuya, gloria al Señor. Que a lo mejor no está dejando que te limpie Dios. Que a lo mejor no está dejando que te limpie la palabra. Que a lo mejor no está dejando que el pastor haga la obra que Dios lo ha puesto a hacer. Porque dice: si alguno en mí lleva fruto, lo vamos a limpiar. Amén. Para que lleve más fruto. Alabado Jesús. Las fincas todos los años las apodan. Y hay ramitas que este año estuvieron llenas de café, pero al fin de año hay que cortarlas. Amén.
¿Cuál es el secreto de cortar una ramita que este año dio 5 libras de cabeza? Que al pie del corte van a nacer 5 ramitas como ella y en vez de 10 libras vamos a tener un quintal. Ese es el propósito. Gloria a Jesús. De apodar una planta que da fruto es que haya nuevos brotes nuevos. ¡Oh, gloria a Dios! Alabado su nombre. Hay creyente que dio un fruto y con ese se quedó. Amén. Hay un libro, hermanos, usted lo puede cruciar después que termine el culto, que se llama La culpa es de la vaca. Cuando tenga tiempo, indague qué significa eso. Es como el titular de Cortinas de Humo. La culpa es de la vaca. Llegaron unos misioneros a la India y se hospedaron en la casa de un señor que tenía una vaquita. Y esa vaquita con esa vaquita habían ido hasta la universidad los hijos de aquel señor. Todo venía de aquella vaquita. Se hospedaron los misioneros aquella noche y el día siguiente no había nada porque la lechita de la vaca no ajustaba para todo. Se estuvieron una semana y antes de irse, el pastor de la misión mató la vaca. Y el compañero le dice: mataste la única esperanza de esta familia. ¿No oíste la anécdota de ellos que con esa vaquita hasta la universidad mandaron los hijos y tú la matas? Y le dijo: es que esa vaca está deteniendo la bendición de ellos. Atenidos a la vaca no hacen nada. Atenidos a la vaca no trabajan. Amén. Vamos a volver después de 2 años aquí y vas a ver la diferencia. Gloria a Dios. A los 2 años que regresan los 2 mismos misioneros a la aldea de donde habían matado la vaca, no hallaban la casa. Porque ya no era una casa, no era un rancho, ahora era una tremenda casa. Y ya no había, hermano, cuajadita, habían quesos de quintal. Y ya no había una taza de crema, habían barriles de crema. Porque después que la vaca ya no estaba, empezaron a trabajar. Empezaron a poner manos a la obra. Ya sabían cómo funcionaba el sistema y crecieron de una manera, hermano, exagerada. Hay gente que por una cosita que está haciendo en la iglesia ya no crece, ahí está atorado, conforme, contento. Necesita que Dios lo limpie, lo apode, le arranque esa rama para que se dé cuenta que en Dios hay grandes tareas que tenemos que cumplir para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Estamos dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Dios no necesita llenar las iglesias de miembros, necesita llenar las iglesias de gente que dé fruto para la gloria de su nombre. Hay creyentes estériles en la iglesia que nunca le han hablado otra alma de Cristo. Amén. Hay una alabanza que a mí me hace llorar. Esa alabanza que dice: cuando llegue a tu senda sagrada, qué gran gozo será para mí encontrar muchas almas salvadas que me diste, Señor, para ti. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo no puedo detener mis sentimientos cuando pienso que un día yo voy a estar en la presencia de Dios y voy a ver a más de alguna alma, gloria al Señor, allá en la presencia de Dios, que aquí en la tierra le hablamos de Cristo y lo recibió como Salvador. ¿Se acuerda lo que dice el profeta Isaías acerca de la muerte de Jesús?
y cuando haya puesto su alma en expiación por el pueblo, verá la obra de Dios en sus manos prosperada y quedará satisfecho. Porque nada va a ser feliz a la iglesia que ver la obra de Dios prosperar. ¿Cuántos queremos ver la obra de Dios prosperar? Pero ese es nuestro deber. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra misión. Trabajar y dar fruto para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y el fruto, hermanos, es cuestión de números. ¿Ha leído la historia del buen sembrador? Y el fruto que dio la semilla. Amén. Alabado Jesús. No todo dio igual, hermano Vladimir. Aleluya. El Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hay escalas. No todos vamos a rendir igual. Pero todos tenemos que dar fruto. Amén, hermanos. Aleluya. Yo quiero que piense un instante. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Cuáles son las ramas secas que yo tengo? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y decirle al Señor que ponga ahí la podadora. Aleluya. Que las quite, que las corte, que las aparte. Porque queremos nuevos brotes para la gloria del Señor. ¿Cuántos queremos nuevos brotes, hermanos? Para la gloria de Dios. Y Él dice claramente: el que en mí no lleve fruto será cortado. Aleluya. ¡Ah, gloria al Señor! A mí me llamó un hermano ministro, por cierto, hermano Samuel, para contarme un gran problema. Y me dice: ya no aguanto la gente que me critica de aquí y de allá y no sé de dónde. Yo le dije estas palabras: hermano, la tijera para cortar a un creyente de la iglesia solo la tiene Dios. Y mientras Dios no lo corte, usted está vivo. Y mientras Dios no lo deseche, usted tiene esperanza. Y mientras Dios no lo saque, usted agárrese de la promesa de Dios. ¿A poco es poco lo que decían del apóstol Pablo? ¿A poco es poco lo que decían de Jesús? Y ellos se aferraron, gloria al Señor, que mientras estén en Cristo hay vida. Mientras estén en el Señor hay esperanza. Levanten la mano los que tienen esperanza, porque estamos agarrados del Señor. Estamos pegados a Dios. Alabado Cristo. Y el apóstol Pablo les escribe consolando a la iglesia en Roma y les dice: yo estoy seguro Aleluya. que nadie me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ni hambres, ni angustias, ni pestes, ni desnudeces, ni espadas, ni amenazas, ni cosas creadas, dice él, Alabado. ni ángeles, ni principados. Además, él menciona dos cosas terribles: ni la vida, ni la muerte. ¿Cómo que la muerte no lo puede separar de Dios? Él dice, hermanos, allá, cuando él dice: para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21 en adelante. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Él sabe que la muerte tampoco lo podrá separar de Dios. Al contrario, la muerte lo va a llevar a ser igual a Dios. Alabado sea el Señor. Y ahí sí se cumplirá lo que dijo la serpiente allá en el huerto del Edén, que vamos a llegar a ser igual a Dios. Aleluya. Juan dice: hermanos, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Pero aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Pero sabemos, ¿cuántos sabemos eso, hermano? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Así que todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra purificar significa limpia.
que es el punto de la iglesia. La iglesia necesita ser limpiada. Aleluya. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Gloria a Dios. Alguien dijo que se purificaba a sí mismo como Jesús. Jesús no tenía impurezas. Él fue puro, hermano, desde el vientre de María hasta el día que fue levantado al cielo. Ni en palabras pecó Jesús, ni en pensamientos pecó Jesús, mucho menos en conductas y en acciones. Fue santo, 3 veces santo. Tuvo la osadía, el valor de preguntarles y decirles: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Quién me ha visto? ¿Quién es testigo? Y todos enmudecieron, porque lo escarnió, hermano, hasta el rey Herodes. No, hermano, no había error en él, no había tacha alguna. Aún Pilato lo hizo 2 veces y no halló falla alguna, porque él fue santo y es santo y 3 veces santo. Entonces lo que dice el término de Juan es que cada quien se santifique a sí mismo. Yo no puedo andarlo santificando a usted, ni purificando a usted. Ese trabajo es suyo. Amén. ¿Quién conoce las impurezas de uno mismo? Es uno mismo. Juan dice que nadie conoce las cosas que hay en el hombre sino el hombre mismo y el espíritu mismo del hombre, y por supuesto Dios. ¿Cuántos creen que Dios conoce nuestras impurezas? Él conoce todo, aún lo que está escondido, dice Daniel, aún lo que está en tinieblas, aún lo que no escudriña la mente del hombre, lo tiene en pleno conocimiento Dios. David lo dice claro en el Salmo 139: tú me has examinado y conocido, has entendido de lejos mi pensamiento. No tengo la palabra en mi boca, o sea, la está pensando todavía, y tú ya la sabes. Por delante y por detrás me tienes rodeado. En mi cabeza tienes puesta tu mano. Gloria al Señor. Tal conocimiento, le dice David a Dios, demasiado es para mí. No lo puedo entender. Pero una cosa dice David: sí sé a dónde oiré de tu presencia, ¿y a dónde me esconderé de tu espíritu? Si me voy al cielo, allá estás. Amén. Si me fuera a la profundidad de la tierra, ahí estarás tú. Si me fuera al Seol, ahí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijere, las tinieblas me cubrirán delante de ti, he aquí aún las tinieblas resplandecen delante de ti. ¿Qué nos queda hacer? Rendirnos al Señor. Reconocer que Él es nuestra vida, que Él es nuestro todo. ¿Cuál es el problema número 1 de la humanidad? Que por el pecado se aleja de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacen los creyentes cuando pecan? ¿Eso es lo que deberían de hacer? No. ¿Qué es lo que debería de hacer si usted peca? Acercarse a Dios. Mire, veamos esto, hermanos, en un ejemplo bíblico. Judas y Pedro. Judas lo entrega y Pedro lo niega. Y Cristo les había dicho, hermano Vladimir: el que me negare delante de los hombres, y yo también lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Y ya Pedro tenía eso en la conciencia. Judas lo entrega, y cuando el maestro es juzgado y condenado, Judas se arrepiente. Quiero decirle algo, hermano. No era tarde para arrepentirse, porque todavía vivía. El problema es que se fue donde las personas incorrectas. Se fue donde los que él mismo le había vendido al maestro. Él pensaba que esto era una cuestión de dinero y que simplemente querían escarnecer al maestro, y que después, no hallando falta en él, lo iban a soltar.
¿Qué más se puede hacer con alguien a quien es declarado inocente? Déjalo ir. Y la idea de Judas era lógica. Cuando vean que él no ha hecho nada, lo dejan ir. No sabiendo Judas lo que había detrás de todo lo que él ignoraba. Regresó el dinero, no se lo había gastado, se lo tiró. Aquí tienen su dinero. Me arrepiento, me equivoqué. ¿Qué le dijeron ellos? A nosotros no nos importa. Ese es tu problema. Oh, gloria a Dios. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si Judas hubiera corrido a la cruz y le hubiera dicho, Señor, perdóname? ¿Qué hubiera pasado? Cristo lo hubiera perdonado. Cristo lo hubiera restaurado. Cristo le hubiera dado la oportunidad de la vida. Pero él se alejó de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Pedro? Cuando el gallo cantó, Lloró amargamente. se acordó de la promesa que horas antes le había hecho el Señor y de la profecía que el Señor le había dado horas antes. Y dice entonces Pedro lloró amargamente. Amén, aleluya. Pero no se fue. Cuando le pusieron la cruz a hombros de Jesús y lo enviaron camino al Gólgota, entre la multitud iba Pedro. Aunque sea de lejos, pero ahí iba. Oh, gloria a Dios. Cuando Cristo resucitó, el primero a quien Cristo buscó fue a Pedro. Oh, gloria a Dios. Si aquí alguien le ha fallado a Dios, quiero decirle, si Cristo entrara por esa puerta, al primero que viniera a buscar es aquel que le ha fallado, pero que no se va, que está aquí buscando la misericordia de Dios para ser restaurado. ¿En qué momento Cristo reprochó a Pedro diciendo, tú me negaste, tú ya no tienes nada que ver aquí? No, en ningún momento. Porque ya está escrito en la palabra de Dios. El que viene a mí, vamos, dígalo con confianza. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Cristo, Él es nuestra vida. ¿Qué razón tenemos para irnos de aquí? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Juan habla de cosas maravillosas cuando dice elegido según la presciencia de Dios para ser rociados. Oh, gloria al Señor. Muchos leemos ese versículo, elegido según la presencia de Dios, y el versículo dice según la presciencia de Dios. En otras palabras, según el conocimiento de Dios. Él conoce nuestros días, hermano Oscar, y sabe lo que va a pasar mañana. Usted no lo sabe, yo no lo sé, pero Él ya lo sabe, y aún así nos ha llamado. Gloria al Señor. ¿Acaso Él no sabía que Judas lo iba a entregar? Sí lo sabía. ¿Acaso Él no sabía que Pedro lo iba a negar? Sí lo sabía, pero aún así lo llamó y lo hizo uno de los 12 apóstoles. Oh, gloria a Dios, porque Dios vino a salvar lo que Él se había perdido. Él vino a perdonar los pecados del mundo. ¿Quién es el que desprecia a Dios? Es el hombre. Es el hombre que se aleja de Dios. Ahora la pregunta que le quiero hacer es, ¿le va bien al que se aleja de Dios? Mire, hermano, por mal que usted esté en la iglesia, está mejor que el que está en el mundo. Oh, gloria a Dios. Mire, llegó un amigo, no de la iglesia, amigo mío, a una festividad del 2020. La última festividad que hicimos antes de la pandemia allá en Long Island. Diciembre del 2019 para ser exacto. Y llegó y me dice, si eres mi amigo, andaba un poco bajo los efectos del alcohol.
Si eres mi amigo, regálame el vuelo para irme para El Salvador, porque no quiero estar en este país más. No consigo trabajo, no tengo papeles, el inglés no se me pega. Tenía 3 niños en El Salvador. Y yo le digo a él, no te vayas, quédate. Por muy mal que la pases aquí, está mejor que en El Salvador. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque en El Salvador la pasa bien el que lleva dinero. La gente que va a pasear aquí lleva dinero. No, hombre, El Salvador tan lindo. Claro, si él no anda cortando maicillo allá, ni sacando tejas de un horno, bailando en las playas, en los parques. Y allí sí está lindo. Amén. Pero el que anda cortando caña, ese dice otra cosa. Amén, hermano. El que anda jalando bulto en un mercado todo el día por $5, ese dice otra cosa. Gloria a Dios. Pues no lo pude convencer. Tuvimos que comprarle el vuelo y mandarlo. Cuando llegó a El Salvador, aquellas palabras comenzaron a trabajarle la mente. Por muy mal que estés aquí, está mejor que en El Salvador. Allá no tenía problemas de papeles, no tenía problemas de idioma, pero tampoco tenía trabajo. Y cuando conseguía un día de trabajo, comparaba, aquí le daban 140, 150 por un día en la grama, allá le dan 5 pesos. ¿Sabe qué hizo? Comprar un lazo y ahorcarse en la viga central del rancho en el que vivía. Ese es el destino de los que se alejan de Dios. ¿Qué hizo Judas, hermano? Dice que con el fruto de su pecado compró el lazo y se fue a colgar. Y estaba tan mal Judas que hasta el lazo se le reventó. Amén. Tan mal estaba que ni el lazo lo quiso, hermanos, matar. Se murió porque dice que sus sienes se le abrieron en una piedra donde cayó. Y ahí se derramó su sangre. Por eso se llama aquel lugar hasta el día de hoy Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¡Oh, gloria a Dios! Pero ¿cuál fue el error de Judas? Alejarse de Dios. Cuando usted comienza, hay hermano que comenzó aquí en esta silla, ya va de silla en silla como el cangrejo para atrás. Amén. Y si le ponemos una silla afuera, hermano Samuel se queda afuera. Gloria a Dios. Porque se está alejando del Señor. Probablemente tiene problemas, probablemente hay pecados que lo asedian, probablemente tiene problemas en el hogar, pero eso es para que te acerques a Dios. Eso es para que corras a Dios y vengas a su presencia y te des cuenta que en Él es que hay vida, en Él es que hay esperanza, en Él es que hay perdón de pecado, en Él es que hay salvación. ¿Cómo estaba David cubriendo pecado? Hasta que Dios le mandó al profeta Natán. Amén. ¿Se acuerda usted cuando Dios mandó a Natán donde David? Era el rey, intocable como muchos, el soberano. Llegó Natán. Dios no le dio ese plan a Natán. Dios solo le dijo: ve y dile lo que ha hecho. Ese plan lo hizo Natán con la sabiduría que Dios le había dado. Llegó donde el rey: mire, mi señor, había un hombre que tenía muchas ovejas. Amén. Y al frente de él vivía un pobre que solo una tenía. Con ella comía, con ella dormía, con ella se calentaba, con ella se consolaba, era su compañera. Y le vino una visita al que tenía muchas, una visita que se llama adulterio. Amén. Pecado, desobediencia, rebeldía, porque todo eso es pecado. Mentiras, lujurias, envidia, celos, pleitos, todo eso es pecado. Es que la gente tiene puesta la espada, hermano. ¿Cómo es su nombre, hermano? Juan. La gente tiene puesta la espada en los adúlteros y fornicarios y duerme con los mentirosos. Y también ellos los pecadores.
Amén. Con los maliciosos, la malicia también es pecado. Con los envidiosos, la envidia también es pecado. Amén. Con los pleitistas, eso también es pecado. Y están enumeradas en las cosas que hacen descender la ira de Dios. Y Él dice, por tanto, quitad de en medio de vosotros ira, celos, contiendas, disensiones, pleitos, orgías, borrachera, banqueteo, maledicencias, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Le vino el visitante, le dice Natán al rey, y en vez de matar una de tantas corderitas que él tenía, se fue a traer la única corderita que el pobre tenía. Ay, el rey se llenó de ira. El tal es digno de muerte. Hoy mismo vayan a traérmelo y lo colgamos. ¡Oh, gloria a Dios! Allí el profeta saca la espada de la verdad y le dice, ese eres tú. Teniendo tantas mujeres, le quitaste la única ovejita que era de Urías Geteo. Y no solo se acostó con ella, sino también la embarazó. Amén. También la embarazó. Y si eso te parece poco, lo mandaste a matar para taparle el ojo al macho y que no dijera lo que había pasado. No solo eres adúltero, sino también eres un asesino de sangre inocente. Naturalmente lo era porque había ido a la guerra y había matado miles. Pero este era sangre inocente. ¡Oh, gloria a Dios! Ahí se quedó Natán en la casa del rey y el rey salió corriendo a la iglesia y cayó de rodillas delante de Dios y le pidió perdón a Dios. Se arrepintió delante del Señor y Dios lo levantó y Dios lo honró y dijo cosas maravillosas de David. Este hombre tiene un corazón como mi corazón. ¡Oh, gloria a Dios! Porque el problema no es que usted peque, el problema es que se aleje de Dios. Que deje que el pecado lo aleje de Dios. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Aleluya. Nosotros es que le damos poder al pecado. El pecado es como el diablo no tiene ningún poder. Pero si nosotros le permitimos, nos destruye. La Biblia nos manda a resistirla. Y cuando usted resista al diablo, ¿qué dice que va a hacer? Huirá de vosotros. ¿Y quiénes son los que huyen? Los cobardes, los derrotados, los vencidos, los débiles. Ese es Satanás. Si usted permanece en Dios. Quiero terminar con esto, hermano. No intente vivir alejado de Dios. Hágase un examen esta noche y pregúntese qué tan distante está de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos medir nuestra distancia entre nosotros y Dios? Fácil. ¿Qué tan frecuente oye usted la voz de Dios? Si no la oye diariamente, usted está lejos de Dios. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen la voz del pastor por la mañana. Oh, gloria a Dios. Oyen la voz del pastor por mediodía. Oyen la voz del pastor por la tarde. Porque el pastor es el que la saca del rebaño. El pastor es el que le lleva los pastos al mediodía y los regresa a la sombra del bosque al mediodía. El pastor es el que le lleva al redil por las noches para que no esté en la intemperie. Pero si no oye la voz de Dios. ¡Aleluya! Eso significa que está lejos de Dios. Amén. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz. ¿Qué quiere decir? Si alguno oye mi voz, porque hay muchos que ya ni la voz de Dios oyen. Alabado. Amén. Ya ni siquiera la voz de Dios oyen. Eso significa que está lejos de Dios.
Oír la voz de Dios, hermano, no es que Dios le hable cosas bonitas a usted, aunque lo esté reprendiendo y aunque lo esté haciendo llorar, pero es la voz de Dios. Aleluya. Amén. ¿Se acuerda cuando Samuel le declaró la palabra de Dios a Elí? No le estaba diciendo cosas buenas, Dios te quiere, Dios te ama, Dios te va a engrandecer. No, le estaba diciendo, Dios ha enjuiciado tu casa. Dice Dios que tú eres un alcahuete. No has reprendido a tus hijos, ni siquiera de estorbo les has servido. Amén. Aleluya. Samuel sabía que al decirle eso a Elí no estaba fácil. Elí era el sacerdote. ¿Qué digo sacerdote? El sumo sacerdote. Amén, hermano. Y Samuel era un muchacho que hasta se inclinaba al ver a Elí. Pero aquella mañana el profeta venía saliendo de donde dormía. Samuel no dormía lejos de la presencia de Dios. Dormía en la puertecita que estaba después del cuarto donde estaba el arca del pacto del Señor. Ahí estaba Samuel. Y venía saliendo a abrir las puertas del altar. Y Elí lo agarra. Ven para acá, muchacho. ¡Oh, gloria a Dios! Declárame las palabras que Dios te dio anoche y no me niegues ninguna. Oh, y Samuel agarró la palabra de Dios. Papá, esto es lo que Dios ha dicho. ¿Y qué hizo Elí, hermano? Cayó ahí delante de Dios proclamando y diciendo: Jehová es el que está hablando. Hay gente que cuando Dios lo reprende no le gusta. Ay, es que este hermano ya la agarró conmigo. Y que ya la traen conmigo. No, no es el hermano, es Dios. Yo reprendo y castigo a los que amo. ¿Cuántos se alegran porque Dios nos ame? Entonces no se enojen cuando lo reprenda. Oh, gloria a Dios. Yo tuve un padre terrenal que yo no creo que haya habido horas del día, hermano Vladimir, que no me haya castigado. Una vez me castigó a las 3 de la mañana. Y yo le reclamé, hermano. ¿Y sabe qué me dijo? Es que el padre que ama a su hijo madruga a castigar. Búsquelo en la Biblia, me dijo que ahí está. Amén. Yo le voy a decir algo. La desobediencia que yo cometí, la cometí estando acostado. Y me dijo: duerme tranquilo, hijo. Mañana hablamos. Oh, gloria a Dios. Y a las 3 de la mañana, que es la hora que nos levantaba para ir a trabajar, ese fue mi desayuno. Oh, gloria a Dios. Ese fue el día que más rápido trabajaba yo. Es que andaba la adrenalina 1000. Y maquinando aquella palabra que me había dicho. Búsquelo ahí, está en la Biblia. El padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. ¿Tú qué dijiste? ¿Que vas a hacer lo que quieras? No, si yo te amo, yo quiero hacer de ti una persona de bien. Tal vez no te dé una educación académica, quizás no te dé la oportunidad de la universidad, pero quiero que seas una persona decente. Y mire que el viejo lo logró. En 50 años de historia, les cuento esto para terminar. En 50 años de historia de la iglesia del Cantón El Pinche, fue el primero en morir que sus 9 hijos que viven le sirven a Dios. Gloria a Dios. Primero que va a la tumba y que los 9 hijos que Dios le dio le sirven al Señor. ¡Oh, gloria a Dios! Pero eso costó corrección, eso costó rodillas, eso costó ayuno, eso costó vigilia, eso costó oraciones, gloria a Dios, sacrificio, porque todo lo podemos si nos acercamos a Dios. En 1984 mi hermano Samuel le compró una visa americana a mi padre. En los años 80, el que tenía una visa era don fulano. Pero como él hacía la voluntad de Dios, no se movía si Dios no le hablaba. Se fue en ayuno al culto. Y Dios le mostró su casa. Así como Micaías vio a Israel
por los campos esparcidos como ovejas que no tenían pastor. Y le mostró un hogar destruido. Y le dijo Dios, ese es tu hogar. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué hizo mi padre, hermano Luis? El día lunes a las 3 de la mañana, con el pasaporte visado que mi hermano le había mandado, con esos papeles encendió la hornilla y la quemó. Oh, no, es que estaba loco el viejo, pero loco por hacer las cosas que agradan a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, lo que haga falta Dios lo va a proveer. Pero si te alejas de Dios, ¿quién te va a sustentar? Si te alejas de Dios, ¿quién te va a sostener? Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Pero no podemos alejarnos de Dios por ninguna circunstancia. Aleluya. Y cuando sienta deseo de alejarse de Dios, repréndalo. Alabado sea Dios. Yo cuando no tengo ganas de ir al culto es cuando más voy. Amén. Al contrario de lo que hace la gente común, cuando tiene ganas es que viene. Yo cuando tengo ganas vengo, pero no vengo con tantas ganas como cuando no tengo. Qué cosa más contradictoria. Amén. Cuando usted siente esa frialdad, no tengo ganas de ir al culto, entonces alístese y véngase. Amén. Cuando ya sienta más ganas de andar en la tienda que en la iglesia, véngase a la iglesia. Cuando ya se goce más cantando Happy Birthday que cantando a Dios, véngase a la iglesia. Acérquese a Dios. Aleluya. Porque muchos sentimos que Dios está lejos, pero somos nosotros los que estamos lejos de Dios. Amén, hermanos. Cuando empezó la pandemia, a la hija primogénita del hermano Billy Graham le hicieron una entrevista en CNN y querían desafiar la fe de la hija de ese gran pastor. Y le dijeron, ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? Y me sorprendió la respuesta de esa mujer, hermano Samuel. ¿Sabe qué le dijo? Dios está donde ustedes lo dejaron. ¡Oh, gloria a Dios! Dios está donde tú lo dejaste. ¡Oh, gloria al Señor! Por eso Él escribe a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. Si sabes dónde lo dejaste, ve por Él. Alabado sea el Señor. Usted sabe cuando se empezó a alejar de Dios, cuando empezó a ver novelas en vez de orar, cuando empezó a ver deporte en vez de leer la Biblia, entonces empezó a alejarse de Dios. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? Vuelve a tu primera obra, vuelve a tu primer trabajo, vuelve a tu primer amor, vuelve a abrir la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Y entonces vamos a sentir que estamos acercándonos a Dios. Y Él es fiel, Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero no solo es de acercarse a Dios. Él dice, pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Lavaos los corazones de mala conciencia con agua pura. Oh, gloria al Señor. Porque el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Y Él quiere acercarse a nosotros. Gloria a Dios. ¿Podemos vivir sin Dios, hermano? No, la iglesia no puede vivir sin Dios. Ningún ser humano puede vivir sin Dios. Por eso es que el mundo está muerto. Porque está alejado de Dios. Y fue Él quien dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Porque si se separa de Dios, es sinónimo de muerte. Amén. El próximo paso, después que usted se aleje de Dios, es la muerte. Es inminente. Es inevitable. Sí, que así nos halló el Señor, pues. Y a vosotros estando, ¿cómo dice? No dice agonizando.
No dice grave, no dice enfermo, estando muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Y en la incircuncisión de vuestra carne vino y nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando vuestros pecados. Oh, gloria a Dios. No nos halló en otra cosa. Muertos, podridos, dice que desde la cabeza hasta los pies no había nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Quién nos curó? Cristo. ¿Quién nos revivió? Cristo. Pero ahora necesitamos vivir cerca de Dios. Me gozaba con la alabanza última que cantaba durante la ofrenda el hermano Oscar. ¿Se acuerda de la alabanza? Te amo, Señor, te amo. Te amo porque hay razón. Por mí entregaste tu vida, siendo yo un vil pecador. Te amo y por siempre te amaré, porque mi vida sin ti, dígalo, hermano, sin ti no es nada. Sin ti nada puedo hacer. Sin ti mi vida se me va como la niebla que se pierde. Sin ti soy semejante al ave que se va y no vuelve. Dios nos ayude, hermano. Dios quiere que cada día nos acerquemos al Señor. Cada vez que haya una oportunidad, acérquese a Dios. Acérquese a los cultos de oración, a los cultos de enseñanza, de doctrina. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Por allá apareció un predicador tan perturbado que dice que exigirle a los creyentes que vengan a los cultos todos los días es enseñarles mal. Porque eso se llama religión. Que vengan cuando quieran, dice. Así es lo que dice la Biblia. Usted que lee la Biblia, ¿cómo dice la Biblia que hay que congregarse? No dejando de congregarse, como algunos. Pero esos algunos no vinieron hoy. Como algunos lo tienen por costumbre. Tanto más que veis que aquel día se acerca. Amén, gloria a Dios. Que te dejan enseñando que no es necesario congregarse mucho. Pero es tan sinvergüenza y descarado que al final de su sermón dice: pero las ofrendas y los diezmos se apártenlas todos los días de culto y los trae cuando venga. Sinvergüenza. Porque no le importa la oveja, le importa la lana de la oveja. A Dios no le importa tu lana, le importa tú. Un amigo me dijo: es que la iglesia pide mucho dinero. Le dije: pues yo no sé a qué iglesia tú has ido, a la que yo voy, nunca piden. El ujier pasa, pero yo doy si quiero. Amén. O es ley, hermano. Dígame si es ley aquí en Elizabeth, mañana no vengo. Amén. Porque los jóvenes solo pasan con la canasta y echan el que Dios lo ha tocado. Y conforme Dios lo ha tocado. Para eso hasta oramos, ¿verdad? Hasta oramos. Amén. Yo le dije: no sé, aquí, a la iglesia que yo voy, Dios solo pide una cosa, y es el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos vean mis caminos. De ahí lo demás lo hacemos de agradecidos que estamos con el Señor. Amén. ¿Cuánto estamos agradecidos con el Señor? Sirvámosle al Señor de todo corazón y acerquémonos a Él cada día. Sepa acercarse a Dios. A Dios no se le acerque dándole órdenes ni haciéndole grandes peticiones. Acérquese adorándole, dándole la gloria, dándole la alabanza, dándole el poder, el honor, pues eso es lo que a Él le agrada. Ver un pueblo que le adore, que le alabe. Oh, gloria a Dios. A veces somos tan egoístas que solo de lo de nosotros nos encargamos. Y venimos al culto y a Dios no lo adoramos. Aleluya. Solo a tirar las aplicaciones venimos. Amén. Pero una vez yo tenía una fiebre como a las 3 de la mañana, pero que me estaba estremeciendo en la cama. Y tenía un hijo tiernito en la fe, 15 días de haber aceptado.
Y estaba ya en su apartamento temblando de una fiebre. Y se acordó que cuando yo oré por él, le dije, cualquier cosa llámeme, hermano. Aleluya. Y me marca. Yo estaba siendo estremecido por una fiebre. Y me dice, quiero que venga a mi casa a orar. Porque estoy mal. Me empezó una fiebre y ahora tengo dolor de cabeza y un vómito que me está matando. Y yo estaba igual. Y le dije, espérenme, hermano, ahorita llego. Voy a ir a orar por usted. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había un invierno duro. Y yo iba en el carro. Dame fuerza, Señor. Yo no quiero llegar a la lástima. Dame fuerza. ¿Quiere que le diga una cosa? En el camino me sanó el Señor. Cuando yo llegué al apartamento, yo iba carpía, pero de la presencia de Dios. Esa noche el hermano Roberto recibió la lengua y lo ungió el Espíritu Santo. Dios tenía un ministerio de alabanza para él. Y esa noche el Señor lo bendijo. Aleluya. Pero si yo pienso en mí, hermano, ay, ¿quién va a venir a orar por mí? Si yo estoy igual que usted, hermano. Sí, llame a otro, hermano. Porque así nosotros actuamos. Venimos a la iglesia y solo traemos nuestras propias aplicaciones. No, tráigalas de los demás. Amén. Tráigalas de los demás. Ore por los demás, que mientras oran por los demás, Dios se va a encargar de sus necesidades. Quiero orar por los enfermos esta noche.